tal? Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a su programa Mirada Crítica. Hoy estamos al lunes 10 de mayo de 2021. Por supuesto, nuestro abrazo con todo afecto, con todo cariño a las mamás de nuestro país que tengan hoy 10 de mayo y, bueno, por supuesto, los 364 días del año, es decir, todo el año, pues que se la pasen lo mejor posible, que estén muy apapachadas, que estén muy reconocidas en todo su trabajo y que pues no solamente sean nominales de un día al año, sino pues permanentemente que se reconozca su labor y la importancia que tienen para todas y todos nosotros. Un abrazo muy, muy, muy grande en este 10 de mayo. Hoy vamos a hablar de dos temas que no son muy agradables, que digamos, pero me parece que son importantes por el contexto en el que estamos viviendo. El primero es el que tiene que ver con la tragedia del metro, que sucedió precisamente la semana pasada. Ya cuando terminamos el lunes pasado, pues al rato empezaron a llegar las noticias de que había caído parte del metro. Y también vamos a hablar de lo que está sucediendo en Colombia. Una situación de verdad lamentable, que creo que es importante porque de alguna forma, pues ahí podemos vernos reflejados los gobiernos de un lado o de otro, de derecha, los nacionalistas, no nacionalistas, etcétera. Vamos a comentar los dos temas, pero vamos a empezar con este del metro, con este tema nacional, pero que pues, le dio la vuelta al mundo, literalmente en cuestión de pues, minutos, lo que es la telefonía ya, lo que son las tecnologías de información y comunicación, pues ya en pocos minutos ya estaban llegando mensajes de varias partes del mundo, pues preguntando qué había pasado y por supuesto, afortunadamente, dándole las condolencias al pueblo de México. Entonces, pues por supuesto, nuestro pésame más sincero a los familiares de las 26 personas que murieron, qué mal, qué triste que hayan fallecido. También pues un abrazo solidario a las y los heridos del percance en un medio de transporte público vital para allá, para la Ciudad de México, que pues, según donde concluten, al menos la cifra más baja que van a encontrar es que mueve por día 4.5 millones de pasajeros. Sí que hay que ver todos los ángulos de este incidente. Aquí quiero ser cuidadoso, no sé si llamarlo accidente, no sé si llamarlo negligencia. Me parece que habría que esperar precisamente que se hagan los peritajes y habría que revisar desde los aspectos técnicos hasta el uso político que se le ha dado pues, a este hecho. Técnicamente, si bien es cierto que habría que considerar los antecedentes de incidentes que se dieron previamente, de los que pues, sabemos, también hay que ver pues, un poco el durante y el después. Después, aún no lo sabemos, ya la empresa noruega que fue contratada, por ahí está anunciando que por ahí del mes de junio nos va a dar ya los primeros resultados. Pero en hechos previos, podemos decir que la línea 12 pues empezó con la administración de Marcelo Ebrard, allá en la Ciudad de México, donde pues le dieron marchas forzadas a esta línea para que estuviera inaugurada antes de que terminara su administración. Luego siguió Mancera, que ya sabemos, pues se dedicó a perseguir a Ebrard después de determinado tiempo y supuestamente le hizo arreglos a la línea 12 del metro. Habría que ver, por ejemplo, aquí un libro que se llama Línea Dorada, Los Lobos al Acecho, de Fernando Coca, en donde pues señala que esto fue prácticamente pura pantomima y que no le hicieron arreglos. Ojalá usted lo pueda ver. El otro día, aquí el miércoles pasado, precisamente se le hizo una entrevista en Momentum, en el noticiero de la mañana, muy interesante también, pues ojalá pueda tanto la entrevista como leer el libro de este autor, Fernando Coca. Y pues el hecho es que durante la administración de Mancera, pues el 12 de marzo, Joel Ortega, que era el director del metro en ese entonces, cerró 11 estaciones porque, según ellos, el desgaste de rodajes, trenes, durmientes y estructuras ponía en peligro la seguridad de miles de usuarios. Ese año, recordemos, también se dio el escándalo de la Casa Blanca, donde, pues, ya sabemos que culparon precisamente a Marcelo Ebrard de haberle filtrado la información a Carmen Aristegui y que por ahí pues vino todo, digamos, la percepción al que ahora es canciller de la República. También en época de Mancera, recordemos, se aumentó un peso al metro, fue una medida pues muy criticada, pero pues ahí, según ellos, según la administración de aquel entonces, pues dijeron que iba a ser pues para aumentar la comodidad y el bienestar, el mantenimiento, bueno, todo lo que ya sabemos. Después a Mancera lo sustituyó muy grismente José Ramón Anieva, y pues después está la actual administración de Claudio Sheinbaum, que se tiene proyectada una ampliación de la línea 12 y en esos andamos. Pero no solo son las administraciones, también habría que ver el papel que jugaron y que juegan algunas empresas constructoras. Por ejemplo, ahí está Carso e ICA. Carso, recordemos, pues es del grupo SNIN,
ICA también, que es de empresarios mexicanos, y estas dos empresas tienen una importante participación en la construcción del Tren Maya, no habría que perderlo. También estuvo involucrada una empresa francesa que se llama Alstom, anda por ahí también pues, tratándose de deslindar de lo que acaba de suceder. También pues, hay que citar aquí a las supervisoras, por ejemplo, está la empresa Ingeniería, Servicios y Sistemas Aplicados, también las certificadoras como las francesas TCO y Sistra. Para algunos autores, la línea 12 ha sido una de las más auditadas que se puede tener en memoria, por lo menos de todo el sistema de transporte colectivo en la ciudad, y sin embargo, pues ya vimos lo que pasó. En épocas recientes, vamos a situarnos en febrero y marzo de 2019, hubo fallas en escaleras eléctricas en dos estaciones. En abril de 2019 murió una pasajera que había tenido una hemorragia, había sufrido una hemorragia cerebral afuera de la estación del metro Tacubaya. No la atendieron bien, las imágenes o los videos que se hicieron fueron terribles, muy, muy lamentables. Se ve que la dejaron más de 29 horas ahí, sentada, bueno, pues ahora sí que recargada en la pared, y pues los policías del metro la sacaron arrastrando y desafortunadamente después murió la señora. La Dirección General del Metro, el 30 de noviembre de 2020, estamos hablando de Florencia Serranía Soto, justificó que el puesto de subdirector de mantenimiento del metro, que estuvo casi un año, ¿sí? Pues se mantenía así porque ella era, a su vez, de directora general, subdirectora general de mantenimiento debido a sus múltiples problemas, por lo que, pues dijo, ella decidió asumir esa posición doble para poder instrumentar integralmente lo que el metro requería. El 9 de enero de 2021, es decir, ya estamos en este año, recordemos, se incendió el puesto central de control, donde está el cerebro del sistema de transporte colectivo, allá en el centro, en la calle de Delicias. Ahí desafortunadamente murió una persona, hubo 31 intoxicados y 6 líneas del metro quedaron temporalmente sin servicio. Después de este incidente, en conferencia de prensa, le preguntaron precisamente a la directora general si ella no era la responsable del área de mantenimiento, y ahí pues se desdijo de lo que había dicho meses atrás, y ahí contestó pues que ella era la directora general solamente y que pues se iba a hacer el peritaje correspondiente, del que hasta ahora pues no he tenido muy claro si ya sido los resultados definitivos o no se han dado. El 11 de marzo de 2020, y eso, digamos, perdón, me salté un poco la línea de tiempo, a las 23:37 horas hubo precisamente un choque de dos trenes en la estación Tacubaya. Uno de los conductores perdió el control del mando y se desplazó en reversa hasta casi 1 kilómetro, hasta chocar desafortunadamente con el otro que estaba detenido en la estación. Ahí, pues, ahora sí que dentro de lo malo, lo bueno fue que pues, había muy pocas personas, pero sí hubo que lamentar la muerte de un pasajero y también 41 heridos. En esas fechas, es justamente lo que les mencionaba ya hace rato, perdón, que me brinqué, se supo de la renuncia del subdirector general Jorge Juárez Valderas, quien aparentemente pues, tuvo muchos choques con la directora general, y es cuando después, por ahí de noviembre, etcétera, es cuando pues, ella dice que no se ha ocupado ese lugar porque pues, ella estaba ocupando personalmente de todo lo que podía precisarse o requerirse en el metro. ¿Quién es Florencia Serranía? Estoy hablando cada rato de la directora general. Bueno, pues se llama Florencia Serranía Soto. Ella es ingeniera mecánica por la Universidad Nacional Autónoma de México, tiene una maestría y tiene un doctorado también en el área de ciencias materiales por la Universidad de Londres. En el 2000 fue directora general de planificación de la entonces Secretaría de Transportes y Vialidad, ahora se llama Secretaría de Movilidad, que es la CEMOVI, y pues esta dirección, o esta secretaría más bien, se encargaba del transporte concesionado. También, pues, esta directora general, directora general de la empresa Urban Travel Logistics, que sería logística de viajes urbano, y también dio clases en la universidad, ahí dio clases, o no sé si los da todavía, yo supongo que no, por el cargo que tiene de mecánica y de energía, ahí estuvo en esa coordinación, y fue también directora general del Servicio de Transportes Eléctricos del entonces Distrito Federal, y pues en noviembre de 2018, precisamente, la doctora Claudia Sheinbaum pues, la nombra directora general del Sistema de Transporte Colectivo Metro. Pues, una línea muy accidentada, les decía, ya pasaron varias administraciones desde ahí, desde que, pues, más o menos, habría que recordar, las primeras estimaciones del costo de esta línea 12 fueron de 9,000 millones de pesos, pero el 17 de junio
se firmó, estamos hablando 2008 más o menos, se firmó un contrato por 15,290 millones de pesos más el IVA. Originalmente todo el proyecto iba a ser subterráneo, aunque después se decidió tener un tramo elevado. El trazo de varias curvas fue modificado también como respuesta a manifestaciones de vecinos. Las constructoras, entre ellas Alstom, que mencioné hace rato, la compañía francesa que también fabrica trenes, se quejaron de que los que habían traído finalmente pues no se ajustaban a las especificaciones. La inauguración de esta línea del metro se dio el 30 de octubre de 2012 y el costo ascendió pues de los 15,290 millones de pesos que se habían firmado o de los 9,000 que se habían estimado inicialmente, pues fueron más de 27,000 millones de pesos, que también por ahí se le trataron de fincar responsabilidades en su momento a Marcelo Ebrard. Actualmente, según diversos medios, el metro debe 1,500 millones de pesos. Su presupuesto el año pasado fue de 17,224 millones de pesos y el año pasado, 2020, fue de 15,652 millones de pesos. Entonces, aquí, a mí me parece que lo más sensato es que hay que esperarnos al dictamen técnico. Por lo menos hay cierta garantía de que pues, va a ser neutro, no va a ser sesgado. Esperemos que no se oculte nada y que nos responda a una serie de interrogantes que, pues ese sí tenemos derechos a plantearnos desde ahora, pero, insisto, no poniéndonos en un plan que de repente pues ya somos expertos en mecánica de suelos, en mecánica de transportes, etcétera, ¿no? Entonces, de las preguntas que, digamos, he ido recopilando en los diversos medios que han salido y de expertos sí en el área, pues es si hubo o no hubo mantenimiento preventivo, si también hubo falta de recursos para ese mantenimiento, si es responsable la subdirectora que puso Florencia después de un año, que es una mujer cercana a ella, joven, y que aparentemente no tiene experiencia en el área, si ahí operaron en ese incidente fallas estructurales de origen que pudieron haber sido detectadas o señaladas, pero que en la administración de Mancera pues no hubo una denuncia como tal. Si también en ese accidente, pues aquellas fallas que se detectaron por el terremoto de 2017 y que se supieron en aquel momento de la línea 12, pues no dejaron daños estructurales que no hayan sido bien atendidos, o bien, inclusive sabemos que la Ciudad de México se está hundiendo por la sobreexplotación de mantos acuíferos que se tienen ahí, y si estos movimientos no la habrán afectado, ¿no? También, como parte importante, diversos medios apuntan al tipo de trenes. Ahí diversos columnistas señalan que primeramente se había dispuesto que se iban a contratar unos trenes, ¿no? Pero después se trajeron otros. Es decir, primero estaba previsto unos trenes chinos por rodaje metálico y que finalmente, debido a costos y cuestiones de mantenimiento, se cambiaron por unos españoles de la compañía constructora y auxiliar de carros de ferrocarril que se llama CAF, ¿no? Que a su vez estos trenes que se trajeron a la línea 12 habían sido ofrecidos allá o se iban a vender allá para el metro de la ciudad de Barcelona, que no los quisieron y que pues, a lo mejor, esto lo dice Raúl Cortés del Universal, pues dice, quién sabe por qué se decidieron traer estos, dice, pero a lo mejor hubo razones que se podían imaginar, como diciendo, pues a lo mejor ahí hubo un proceso de corrupción. Y en aquel entonces estaba Marcelo Ebrard y Mario Delgado, ¿no? Y pues ahora, insisto, en vez de estar ahí buscando chivos expiatorios, irnos de bruces, digamos, a ver qué pudo haber sucedido, sin descuidar ninguna de las líneas de investigación que pudiera haber en esto, me parece ser que lo más prudente es esperar el peritaje. Y lo que sí es curioso, ¿no? En algún lado, pues, por ejemplo, los que son no afines al gobierno actual, omiten en cada una de sus críticas citar al tiempo que estuvo Miguel Ángel Mancera, que no fue un mes, ni fueron 2 meses o 3 meses, fueron, pues nada más echen ustedes 6 años que se aventó ahí, y pues que todo haya pasado como si no hubiera existido Mancera, pues tampoco se vale. Eso de se vale o no se vale, pues sí hay que hablar del uso político que se le está dando a este incidente. Es decir, estamos en vísperas ya, pues en el mes de junio, estamos a menos de un mes de las elecciones aquí en México, de las más grandes elecciones hasta ahora, y lo que sí hay que decir es que la oposición ha tomado este incidente como una bandera política. Ya es su segunda bandera política de importancia, la primera es el COVID-19, y ahora pues es este accidente del metro para atacar precisamente al gobierno de la 4T, y no solo al presidente López Obrador, sino también
a los dos posibles candidatos a la presidencia del 2024. Estamos hablando precisamente de Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum. Al día siguiente, por la mañana, que hay que decirlo, nada más para hacer un ejemplo, el presidente del PAN en la Ciudad de México, Andrés Ataide, con varios diputados locales que buscan reelegirse, fueron al lugar del colapso para tomarse fotos y exigir que la directora del metro, Florencia Serranía, pues fuera investigada y sancionada, ¿no? Vamos a ver este pequeño video, a ver si ahorita Jerónimo nos lo pasa, de los panistas que fueron a la escena de este incidente, y noten ustedes cómo la señora, pues desesperada en la búsqueda de su hijo, que pues, ¿quién no quiere encontrar a un familiar en ese momento? Y estos, como si no la oyeran, o sea, la escuchaban, o la oían, pero no la escuchaban, pues ahí diciendo, ahorita la acompañamos a una demanda, ahorita la acompañamos a una demanda. Ven este video y ahorita regresamos. Vamos a denunciar a la jefa de gobierno. Dígame si está vivo o está muerto. Vamos a ir a denunciar, señora. Andando. Dígame dónde está. Vamos a ir a denunciar, Lo vamos a decir a la jefa de gobierno. Y le digan ¿Dónde está? la jefa de gobierno que lo tiene que decir. Si quieren la acompañamos a la Vamos a fiscalía, presentar la denuncia. Vamos a ir a denunciar con la gente. Vamos a presentar la denuncia. Hijo, de veras que no tienen 10 de mayo, ¿no? La señora ahí, pues, buscando a su hijo, pidiendo, ¿dónde está mi hijo? Y estos, ¿quién la acompañamos? Vamos a denunciar a la jefa de gobierno. No se vale. De hecho, uno de ellos, Christian von Rohr, escribió que, y lo cito textual, de igual manera presentamos una denuncia penal por la probable responsabilidad de Marcelo Ebrard, de Mario Delgado, Claudia Sheinbaum y Florencia Serranía. Insisto, curiosa la omisión que hacen de Miguel Ángel Mancera. Como pudieron ver en el video, los panistas no estuvieron ahí para ayudar, sino para salir en la foto y presionar a personas a que fueran a levantar una demanda contra la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Hay que decir que ya desde el incendio del Centro de Control del Metro, integrantes también del PAN interpusieron una demanda en contra de Florencia Serranía y de Claudia Sheinbaum ante la Fiscalía General de Justicia de ahí de la Ciudad de México. Regresándonos al 3 de mayo, los noticieros nocturnos de ese día que todavía les alcanzó la noticia, así como muchas columnas periodísticas del martes, más que centrarse en la tragedia en sí, se enfocaron en la afectación que hubo la tragedia en la 4T, que tiene el proyecto político del gobierno actual, y de si se habían o no desbarrancado las aspiraciones de Marcelo Ebrard, y también si el presidente López Obrador prefería, cobijaba, protegía o a Claudia Sheinbaum o a Marcelo Ebrard. Me imagino que ahí, en el momento en que fueron a la mañanera estos dos personajes, pues ahí estaban a la casa, al acecho, digamos, de qué podían decir y de los gestos, de los signos que podía tener el presidente con respecto, pues, a Claudia Sheinbaum o a Marcelo Ebrard. Días después, también, pues, recientemente, pues, hubo una gran serie de críticas de parte de un sector del por qué López Obrador no había ido a la escena del accidente y la forma en que se presentó en los medios su respuesta cuando le preguntaron todo esto, y él dijo, pues yo no voy a ir a tomarme la foto, no voy a ser hipócrita, muchos gobiernos anteriores van, se paraban ahí y después ya no hacía nada, se les olvidaba, y dijo, pues eso, más o menos, dijo, esas hipocresías al carajo, ¿no? Y el al carajo, pues fue como si hubiera dicho al carajo el accidente, cuando pues no fue así, ¿no? Ahí habría que ver, digamos, la frase completa, todo el contexto completo, cuando mencionó toda esta serie de cosas, para ver qué realmente significa la frase al carajo. Ahí lo que podría hacerse es que pues, le digan al presidente que tenga un poco más de cuidado en lo que dice, porque pues aquí parece que algunos medios, específicamente el Reforma, por ejemplo, pues son muy hábiles en recortar, en editar ciertas frases que de una u otra manera se le quedan a la población. En el caso de la jefa de la Ciudad de México, pues ya anunció que a cada uno de los deudos de las personas fallecidas se les iban a dar al menos 650,000 pesos. También circuló antes de estas declaraciones de Claudia Sheinbaum que a cada víctima le iban a tocar 40,000 pesos. Es importante que las autoridades hayan dado la cara inmediatamente después, que hayan contratado una empresa totalmente externa e independiente, la noruega PNB, que ya dijo que en junio tenía los primeros resultados, y que el peritaje del accidente pues, sea totalmente nítido, transparente, que se esclarezca qué fue lo que la originó y se revise todo el sistema del metro para que se garantice que no vuelva a haber otro hecho como el del lunes pasado. El transporte público debe privilegiarse por sobre el privado, pero muchísimo más,
y este tipo de sistemas resulta vital para la movilidad de las personas que viven en urbes como la Ciudad de México, que pues, en su área conurbada concentra más de 22 millones de habitantes, hay quienes lo ubican hasta 25 millones, y que, pues, cuidado porque mientras tanto hay que cuidarse de los cepilotes. ¿No le parece? Vamos a hacer una pausa y regresamos con el segundo tema de hoy, que es el de Colombia. Colombia en lucha, COVID, represión, muertes y desaparecidos.